Muy buenas noches, compañeros y maestro. Nosotros somos el siguiente equipo en pasar y les vamos a hablar sobre un tema de la unidad 2, que es el desarrollo de la lógica algorítmica. La materia es algoritmos y lenguajes de programación y el equipo está conformado por Hernández Medina Rivaldo Delver, Marcos González Cota, Samantha Navarro y Eduardo Lizárraga Beltrán. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre el concepto de algoritmo. Este es un grupo o conjunto de pasos o instrucciones que sirven para ejecutar una tarea o resolver algún tipo de problema. Las características de los algoritmos es que pueden ser precisos e indicar el orden de realización de cada paso. Otra es que puede estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento o se debe tener un número finito de pasos. Siguiente. Diseño del algoritmo. Es el proceso que convierte los resultados del análisis del problema en un diseño modular con refinamientos sucesivos que permitan una posterior traducción a un lenguaje. El diseño del algoritmo es independiente del lenguaje de programación en el que se vaya a codificar posteriormente. Existen dos herramientas utilizadas conceptualmente para diseñar algoritmos: los diagramas de flujos y el pseudocódigo. Siguiente, por favor. La implementación de algoritmos secuenciales. Un algoritmo puede adoptar una de las estructuras siguientes o combinación de ellas: lineal o secuencial, alternativa o selectiva y por último la repetitiva o cíclica. De estas estructuras, la más sencilla es la lineal, o también conocida como secuencial, que se caracteriza porque todos los pasos del algoritmo se realizan en secuencia, o en otras palabras, uno tras otro. La definición de algoritmo secuencial. Un algoritmo secuencial es aquel en el que se necesita que un paso anterior haya concluido para comenzar con el otro. De esta forma, en este tipo de algoritmos se requiere de datos de la etapa anterior, como una cadena o secuencia de información. Siguiente. A continuación, mi compañera Samantha. Gracias. Entonces, ¿cómo se implementan los algoritmos secuenciales? Primero, pues el algoritmo lineal o secuencial tiene la característica de que todos los pasos que forma el algoritmo siguen una determinada secuencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las tareas suceden de tal manera que la salida de una es la entrada de otra y así sucesivamente, ¿no? Al lado se puede ver, por ejemplo, una imagen de ya un diagrama con algunas acciones que empiezan con un inicio, siguen con la acción 1, luego la acción 2 y la acción 3. Una no empieza hasta que la otra termina y así sucesivamente hasta que llega a la operación final, que es el fin. Siguiente. Entonces, los algoritmos secuenciales también utilizan lo que son la notación algebraica, que no es más que la utilización pues de las reglas algebraicas que conocemos todos, como la suma, resta, multiplicación y división, las básicas. Por ejemplo, en el diagrama de abajo se puede ver que en el triángulo o rectángulo se pueden usar para leer los datos o calcular el área, calcular la hipotenusa, se usa la misma nomenclatura, o se puede usar también lo que es la ecuación. Se inicia introduciendo pues la altura, luego pues ya la letra, o introduciendo la base, también la letra y ahora la ecuación, y ya después seguiría lo que es el área. Ok, ¿cuál es la estructura de una secuencia en programación? Todo algoritmo o programa consta de lo que son 5 fases, las cuales son, pues, 1, la declaración o definición de variables. Esta enlista el principal del algoritmo, todas las variables que se utilizarán colocando el nombre y el tipo, ¿no? La segunda sería la inicialización de las variables. Significa que se deben asignar algún valor, o puede ser numérico, puede ser lógico o puede ser de algún otro tipo. La tercera sería lectura o entrada de datos. El valor o el dato se recibe desde el dispositivo de entrada y se almacena en la variable que aparece después de la instrucción. Luego seguirían lo que son los cálculos. De acuerdo con los valores de entrada se realiza la operación para dar la indicada salida, ¿no? Entonces, de eso seguiría ya la escritura o la salida de datos. Básicamente es el resultado, el mensaje que se envía y atraviesa es el código hasta la salida y ya da la instrucción y se escribe. Al lado tengo pues una imagen donde se mira lo que sería pues el mismo diagrama de secuencia, que sería el azul, que va de un punto A a un punto B.
entrada y salida, ¿no? Ya las siguientes serían otro tipo de algoritmos, que sería el de selección o el de interacción. Con el algoritmo secuencial es posible tener el control de los procesos secuenciales a través de sistemas automatizados. El programa es fácil de comprender y además de modificar y de mantener. Siguiente. Ok. El ejemplo que pusimos pues sería básicamente 2. Yo voy a explicar el de cómo sacar un perímetro del rectángulo, ¿no? Entonces se iniciaría con el inicio. Sería determinar las variables, ¿no? En este caso sería el perímetro, que sería L1, L2, L3 y L4, que sería base, las bases y la altura. Sería, por ejemplo, le ponemos 10 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros y otros 10 centímetros para L4. Luego nomás se programa lo que son las fórmulas, que sería L1, L2, más L1, más L2, más L3, más L4. Y luego sustituiría lo que es esa ecuación por lo que son los números. De ahí pues se saca lo que es, se calcula lo que sería el resultado, que en este caso serían 60, y sería nuestro perímetro de nuestro rectángulo. Y sería el fin de toda nuestra secuencia. Pruebas y depuración. Pruebas. La prueba se realiza tras la compilación. Si tras la compilación se presentan errores en el programa fuente, es preciso volver a editar el programa, corregir los errores y compilar de nuevo. Este proceso se repite hasta que no se producen errores. De esta manera se obtiene el programa objeto, que todavía no es ejecutable directamente. Pero si no contiene errores, se debe instruir el sistema para que realice la fase de montaje o enlace del programa objeto. La depuración. La depuración es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Cuando se ejecuta un programa se pueden producir 3 tipos de errores. El primer error son los errores de compilación. Se producen normalmente por un uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación y suelen ser errores de sintaxis. Por lo tanto, la computadora no puede comprender la instrucción y obviamente no se obtendrá el programa objeto. Y el compilador imprimirá una lista de todos los errores encontrados durante la compilación. Los errores de sintaxis en VBA surgen cuando intentamos insertar algún operador o alguna instrucción de VBA en un lugar que no le corresponde. Errores de ejecución. Estos errores se producen por instrucciones que las computadoras pueden comprender pero no ejecutar. Ejemplos de estos son una división por cero y raíces cuadradas de números negativos, por lo que en este caso se detiene la ejecución del programa y se imprime un mensaje de error. Se produce un error de ejecución ya que al intentar evaluar la expresión 6.4 sobre A vale 0 y no se puede dividir entre ceros. Son más que nada errores matemáticos. El tercer error son los errores lógicos. Se producen en la lógica del programa y la fuente del error suele ser el diseño del algoritmo. Estos errores son los más difíciles de detectar, ya que el programa puede funcionar y no producir errores de compilación ni ejecución y solo puede detectarse cuando se advierte un error por la obtención de resultado incorrecto. Este es un ejemplo de un programa con error. Y en la siguiente, aquí vamos a hacer notar el error. Como podemos observar, si ejecutamos el programa no presenta ningún error de compilación, pero luego de ingresar valor del lado del cuadrado, por ejemplo el valor 10, obtenemos como resultado un valor incorrecto, imprime el 1000. Esto debido a que definimos incorrectamente la fórmula para calcular la superficie del cuadrado. Superficie es lado por lado por lado. Más que nada fue un error a la hora de poner la fórmula del cuadrado, se puso errónea y por eso no arrojaba un resultado, pero un resultado erróneo. Y ahora macros. Microsoft Office Excel permite trabajar con los macros. Lo que se pretende es automatizar varias tareas y funcionarlas en una sola, añadiendo por ejemplo un botón en nuestro libro que al pulsar sobre él realice todas esas tareas. ¿Qué es? Un macro es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan ejecutar de forma secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Con los macros lo que se pretende es automatizar varias tareas y fusionarlas en una sola, añadiendo por ejemplo un botón en nuestro libro que al pulsar sobre él realice todas esas tareas. Términos que se utilizan cuando se crean los macros: VBA, Visual Basic para aplicaciones en lenguaje de código de macros, y módulo, que es contenedor para almacenar macros asociado a un libro.
Estos son algunos de los códigos más comunes que se utilizan en los macros, que vendría siendo trasladarse a una celda, escribir en una celda, letra en negrita, letra en cursiva, letra subrayada, centrar texto y alinear a la izquierda. Ventajas. Una de las ventajas es hacer más rápido los reportes en Excel. Este es uno de los principales beneficios de utilizar los macros de Excel, ya que permiten procesar información mucho más rápido de lo que significa que tendremos más tiempo para disfrutar de una taza de café. Los macros en Excel también nos sirven para crear funciones personalizadas en Excel, que nos ayudará a realizar los cálculos más complejos desde una fórmula que solo tú conocerás, diseñarás solo para ti. Y es que gracias a un macro podemos organizar la información en tablas dinámicas, remover duplicados, relacionar tablas, unir información y crear gráficas en segundos. Trabajar usando la programación de VBA permite ejecutar tareas rápidamente y realizar cálculos intricados, debido a que los datos complejos pueden manejarse con precisión. El desperdicio de tiempo ya sería cosa del pasado. También otra de las ventajas sería que nos ayudan a ahorrar dinero. Tendremos empleados más felices y menos estresados a fin de mes y con más ganas de seguir trabajando sin miedo de aprovechar todas las herramientas de Excel. Por último, se dice que no todo es color de rosa con la programación de BBVA. También tiene sus contras. Para empezar, debes aprender a codificar, lo que te puede llevar mucho tiempo. Además, puedes encontrar anomalías que deberás corregir para que el macro se ejecute exitosamente. Buenas noches. Ahorita les voy a explicar cómo hacer un pequeño macro que vendría siendo de una suma. Pues antes de todo tenemos que abrir Excel. Una vez abierto nos vamos a desarrollador y creamos un botón. Ok, este botón aceptar. Una vez hecho esto, nos vamos a Visual Basics. Señor macro, creamos una. Ok, ahí está el nuevo ya. Y empezamos. Pero vamos a asignar. ¿Qué vendrían siendo para la suma? Bien. Vamos a hacer un número 1. Un número 2. Y el proceso va a ser una suma en decimales. Vamos a ver. Ok, es aquí. Ok, listo. Una vez hecho esto, espacio, vamos a marcar el proceso, que vendría siendo número es igual en input box, que vendría a ser siendo el mensaje que va a venir en la ventana que se va a abrir, y vamos a escribir lo que va a hacer, que sería introduce el valor del número 1. Número 1, puntos, comillas. Y este lo podemos copiar y pegar para no batallar mucho. Pero en este caso vamos a cambiar a número 2. Ok, una vez hecho esto, vamos a asignar el proceso también, que vendría siendo una suma. Vale, ponemos, y ahora vamos a hacer que sea el número 1, que seleccione el número 1, haz lo mismo pero ahora con el número 2, y listo. Y ahora vamos a poner el mensaje de la otra ventana, que vendría siendo el resultado. Sería mensaje box
abrimos un paréntesis y ahora escribimos el mensaje. La suma del número, dos puntos, o unas comillas, número 1, comillas, y el número, dos puntos, comillas, y el número, dos puntos, comillas, y número 2, tengo entendido que va así. Ya me equivoqué. El número es igual a otras comillas y sería la suma, que debería ser el resultado. Cerramos el paréntesis y algo salió mal. Vamos viendo. Este no debe ir pegado. Ok, un sub. Y tenemos que guardarlo en libro de Excel habilitado para macros. Ahora vamos a probar. Seleccionamos el botón, vamos a asignar macro, seleccionamos el que ya hicimos y ahora lo probamos. Intro. Suma. No sé, no sé, intro. Ok, aquí está mal. Nos faltó una T. A ver, ahora. Ok, listo, y así queda. Entonces el valor número 1, vamos a probar el ejemplo. 500, presionamos aceptar. Ahora el número 2, que sería 500, y como efecto debería salir 1000. Ahí está. Ese sería un pequeño macro para las sumas.
Como reflexión, llegamos nosotros a una conclusión como equipo, que estas herramientas son de suma importancia para un ingeniero, ya que te simplifican mucho las cosas y te quitan de demoras de trabajo, lo cual te hacen más eficaz dentro del ambiente laboral, al igual que para los trabajadores que tienes a cargo, ya que se crea una labor mucho más fácil de entender y llevar a cabo. Y eso hace que tu equipo de trabajo sea mucho más productivo. Por eso la importancia de estas herramientas dentro de la carrera de un ingeniero, yo creo que en general de cualquier ingeniería es de suma importancia. Y por nuestra parte sería todo.